Gracias. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Sí, señor. Bueno, eso es lo más importante. Muy bien. Oiga, pero este man cuando le da una parcial se demora más que cuando no hay nada, ¿sí o no? Ojo a lo siguiente. El parcial lo vamos a, básicamente, ¿cierto? Vamos a trabajar, vamos a hacer un ensayo sobre la conferencia que les voy a colocar a continuación. ¿Correcto? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Ok. Sí, señor. La idea es, entonces, mucho cuidado, ¿cierto? Vamos a mirar esos, básicamente, lo que es la ética y los valores humanos, ¿cierto? De doña, digamos, de una gran amiga de nosotros. Y la idea es tratar digamos, de hacer un ensayo sobre lo que vemos ahí, ¿listo? Recuerden que el talento o el talento humano, ¿cierto? Mal llamado recurso humano, ¿cierto? Decíamos que el recurso es una cosa que uno la puede coger y hacer lo que quiera en un momento determinado, mientras que lo que uno contrata de las personas es su talento, ¿correcto? Entonces la idea es, repito, ustedes, Angie, faltando un cuarto para las 12, me avisas, ¿correcto? Y entonces la paramos ahí, pues, y después la continuamos y hacemos el ensayo hasta lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Son varios apartes que me parece que son bien interesantes que tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Estamos claros todos? Profe, el ensayo en el Por favor, cuaderno. préndeme El ensayo en el cuaderno. actívenme las cámaras. ¿Cómo, señora? El ensayo en el cuaderno, ¿sí? No, ¿qué cuaderno me lo tienen que subir a la plataforma? Ah, ok. ¿Listo? Ahí ya está el link ahí. No lo van a dejar cerrar, porque eso es implacable. ¿Listo? Tranquilo que no se le cierra enseguida, pero sí se le cierra en la noche. O sea, tenemos hasta la noche para subirlo. ¿Cómo? Tenemos hasta la noche para subirlo. Sí, pero no les voy a decir la hora porque ustedes se ponen a esperar que sea el último momento y ya la tratan de subir y se les cierra. Pero sí Profe, tienen hasta después de las 6, ¿listo? profe, buenos días. Buenos días. Soy Karina, estoy llegando tarde. ¿Me repite, porfa, la información que está dando, que quede azul? No, pero otra vez, bueno, está bien. Repito, Buenos días, profe. Qué pena, el Laura María. parcial se basa, ¿cierto?, en la conferencia que van a ver a continuación. Ustedes deben hacer un ensayo y lo deben subir a la plataforma. Allá hay una casillita, ¿cierto?, donde pueden subir el archivo, la tarea que tienen que entregar. ¿Estamos claros? Sí, Ya después señor. miraremos cómo los atiendo con el parcial vía plataforma. Es que también pensando en que de pronto se me cae también este sistema que está por Profe, ¿y el acá muy mal. ensayo se sube hoy? Hagámoslo así, muy bien. ¿Listo? Sí, ¿Estamos señor. claros? Profe, ¿hasta qué horas hay para poderlo subir? No le puedo decir la hora, pero sí en la noche se le cierra. No va hasta las 12 de la noche porque no puedo hacerlo. ¿Listo? Pero sí, a partir de las 6, pónganse en pilas ahí en eso. ¿Vale? Además, recuerden que ustedes pueden ir trabajando ahí en lo que vamos, en la medida que se va desarrollando el evento. ¿Listo? ¿Estamos claros? Profe, Señor. pero entonces se cerraría antes. Lo que pasa es que yo trabajo hasta las 9:30, o sea, yo llego a la casa como a las 10 y algo. ¿A esa hora ya se ha cerrado? Creo que, quién sabe. Me toca mirar. Para serte honesto. No, yo creo que tiene como hasta un poquito después. ¿Listo? No, profe, está hasta las 8. ¿Ya hasta las 8? Ah, peor entonces. ¿Listo? Está Vaya, hasta las... tranquila, ahorita te lo trato de correr, vamos a ver si me deja correrlo por ahí hasta las 10 para que estén pendientes. ¿Listo? ¿Estamos claros todos? Sí, señor. Listo. Entonces, mucho cuidado, no se van a quedar dormidos, pónganle mucho cuidado a nuestra amiga mexicana que es bien interesante lo que van a ver. ¿Listo? Entonces me meto yo por acá. Ah, con este no es. Ya empezó con esta cosita.
pero falta mucha gente. ¿Qué pasó? Con razón. Bueno, ¿dónde andan? Déjame antes la lista porque si no después dicen que no tome lista otra vez. Angie Brigitte. Presente, profe. Gracias. Melissa Andrea. Presente, profe. Gracias. Sandra Liliana. Presente, profe. Gracias. Johan Jair. Luisa Camila. Presente, profe. Gracias. Karen Joana. Brando Schneider. Presente, profe. Gracias. Karina Paola. Profe, presente, es que esta vaina aquí que uno apaga y prende. Está muy bien. No, profe, no, eso es esa vaina ahí. Ataquena, no se estrese. ¿Para qué se estrese? Bueno. Listo, vamos por acá. Entonces, Johan Jair. Y Karen Joana. Ninguno de los dos. Bueno, sale por aquí. Miramos con ellos. Entonces tenemos por aquí. Camilo Esteban. Angie Geraldine. Presente, profe. Gracias. Camilo Esteban, Angie Geraldine. Daniela Cano. Presente. Gracias. Yerly Maritza. Presente. Gracias. Luis David. Ah, no, este tiene permiso de Pereira. Lady Alejandra Insignares. Presente. Gracias. Laura Daniela Marín. Jason David Melo. Presente. Gracias. Andrei Alexandra Mora. Presente. Gracias. Britney Geraldine. Presente, profe. Gracias. Luisa Fernanda Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Laura Daniela Sánchez. Presente, profe. Gracias. Y Eric Johan. Presente, profe. Gracias. Muy bien. Entonces no se diga más. Profe, falté yo, Laura Daniela Marín. No, pero cuéntese que la llame, pero Dios mío. Mentira, Laura Daniela Marín Baloco. Sí. Listo. ¿Quién más está por ahí que no haya llamado? Bueno, arranquemos porque si no esto nos coge la noche. Okay.
¿Están viendo la pantalla? ¿Listo? ¿Estamos viendo? Sí, señor. Ok. Entonces aquí decimos Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y acá abajo qué dice? Videoconferencia, ética y valores humanos. Ok, entonces les dejo en compañía de la doctora. Mucho cuidado. Sean todos bienvenidos a esta sesión de trabajo para abordar este tema de ética y valores humanos. Recordando la serie de videoconferencias proporcionadas, impartidas por el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todavía tenemos pendiente la videoconferencia de mediación y creación del ambiente libre de violencia escolar, derechos humanos, violencia y acoso escolar, y la última, que será el día 8 de noviembre, de formas y sugerencias de intervención ante la violencia. ¿Estamos escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Escolar. Toda esta serie de videoconferencias nos proporcionará herramientas para apoyar a la comunidad educativa sobre estos temas para tener ambiente libre de violencia escolar. Y pues el día de hoy hablaremos de ética y valores humanos. Es importante comentar lo siguiente. Esta transmisión se está llevando a cabo en vivo desde oficinas nacionales, desde el estudio de televisión. Entonces, tenemos la oportunidad de realizar la exposición del tema por parte de nuestro especialista y después abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna duda en específico y cuentan con una línea telefónica en el lugar donde están realizando esta transmisión de la videoconferencia en vivo, pueden marcar al 01722-271-0800 y nuestra extensión es 2287. Por otra parte, si no cuentan con alguna línea telefónica, pueden hacer preguntas vía correo electrónico cibarra@conalep.edu.mx. Ese correo electrónico es de una servidora. Mi nombre es Carmen Ibarra, trabajo en la Dirección de Formación Académica y les damos la cordial bienvenida para esta videoconferencia Ética y Valores Humanos. Para que se pueda llevar a cabo esta transmisión, hemos contado con el apoyo de nuestra dirección de personal, que tiene este enlace directo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también con el apoyo de la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas al interior de los planteles. Por lo tanto, agradecemos mucho al personal de formación técnica de tecnologías aplicadas que nos apoyan con la transmisión de esta videoconferencia. Y recordar también que tenemos la posibilidad de realizar las preguntas en vivo, porque tenemos algunos planteles conectados vía Skype. Entonces, para hacer preguntas tenemos muchas opciones, así que es muy importante que lo podamos hacer. Por otra parte, recordando la mecánica de trabajo de estas transmisiones en vivo, quien está conectado vía Skype tiene la posibilidad de descargar algunos videos que ya les envió mi compañero José Antonio. Entonces, en cuanto diga la licenciada Miriam Flores que se transmitirán los videos, los que lo están revisando vía portal lo verán directamente, los que lo están viendo vía Skype, los que están siguiendo vía Skype, pues lo pueden descargar en sus lugares de trabajo. Entonces, pues bueno, yo solamente agradecer a licenciada Miriam Flores su participación en este tema de ética y valores humanos, y pues dar la bienvenida por parte del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Secretaría de Desarrollo Académico y de Capacitación, pues y específicamente la Dirección de Formación Académica. Estamos muy interesados en que todos los docentes tengan este apoyo en estos temas de ética y valores humanos, porque ha sido un tema que nos han solicitado mucho desde el interior de los planteles
tenemos la posibilidad de llegar a los 300 planteles. Entonces, pues sean todos bienvenidos, que sea una actividad muy productiva para todos y cada uno de los planteles. Y recordarles otra vez, por favor, si tienen alguna pregunta, nuestra especialista, la licenciada Miriam, dará espacio para esta sesión de preguntas y respuestas, y tenemos diferentes maneras de hacerlo. Uno puede ser a través de vía telefónica, les repito los teléfonos, 722-271-0800, la extensión es 2287. Lo pueden hacer vía correo electrónico, ceibarra@conalep.edu.mx, y también hay que recordar que los que están vía Skype, pues los podemos escuchar en vivo, entonces también pueden hacer las preguntas. Dejo la palabra a la licenciada Miriam Flores García. Yo estaré por aquí atendiendo esta serie de preguntas. Bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias. Pues antes que nada, un agradecimiento por la invitación a este plantel, a estas oficinas nacionales de CONALEP. Es para mí un gusto el poder estar con ustedes el día de hoy y oportunamente realizaron la invitación con este tema tan importante y fundamental para todos, que es ética y valores humanos. Como comentaban anteriormente, mi nombre es Miriam Flores García, soy licenciada en Psicología y específicamente he trabajado más de 5 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un área que se llama Secretaría Técnica del Consejo Consultivo y que específicamente se encarga de lo que son la Dirección de Educación al Sistema Educativo Nacional. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de 5 años he dado conferencias tanto a padres de familia, docentes, alumnos de varios niveles, desde nivel básico hasta nivel superior, incluso diplomados y especialidades, en los cuales precisamente hablamos de la cultura de derechos humanos, pero más allá solamente de la política o de unas palabras en papel, hablamos de derechos humanos, pero específicamente en materia de su aplicación en la vida real. Y específicamente en CONALEP hablaremos cómo es que la ética, los valores humanos, van muy de la mano con los derechos humanos y específicamente son una manera de vivir precisamente esos derechos humanos, esta cultura que hemos de derechos humanos, que a veces, vamos a verlo a lo largo de la conferencia, hemos tenido algunas dificultades, sobre todo actuales, algunos retos en el país, en el mundo, en los cuales este tema cobra una mayor relevancia y una mayor importancia para todas y para todos. Específicamente vamos a entrar en materia de lo que es el tema. Vamos a tener, como ya dijeron, el punto de la disertación y posteriormente vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas en la cual vamos a dar espacio a todas las delegaciones en los diferentes estados de la República que nos están viendo. Vamos a tener la posibilidad de tener esta interacción directamente con los especialistas. En este caso, el día de hoy tengo la fortuna de ser yo y de estar con ustedes en esta materia. Vamos a platicar precisamente, o vamos a preguntar, o vamos a reflexionar cómo es que precisamente la definición de ética y valores humanos, como el amor, la tolerancia, el respeto, la compasión desde la perspectiva precisamente de derechos humanos, cobra una relevancia tan importante en nuestro mundo actual debido a las problemáticas sociales actuales que estamos viviendo. También, asimismo, vamos a ver que esta manera de ponerlos en práctica nos va a ayudar mucho en lo que es el ámbito laboral, social y también el familiar. Para comenzar a entrar en esta materia, vamos a comenzar de una manera muy específica y muy especial. Quisiera yo comenzar con una dinámica de reflexión y quisiera que ahorita pensáramos un poco cuáles son las cosas que la sociedad valora hoy en día. Cuando hablamos de ética y valores humanos, inconscientemente o implícitamente también estamos hablando qué es lo que valoramos nosotros como seres humanos. Hablamos de respeto, de tolerancia, de amor, de solidaridad, por ejemplo, pero ¿qué es lo que realmente la sociedad de hoy en día está valorando? Estamos viendo un cambio radical en el uso de la comunicación. Las tecnologías
nos conectan con otros países, con otros estados de una manera increíble. Y también, ¿verdad? En esta era de la tecnología, la oportunidad de poder tener estas conferencias es tan importante y tan relevante que podemos aprovechar estas oportunidades precisamente para adentrar en esta materia y para tener estas conferencias no solamente en un lugar, sino en muchos lugares, transmitir esta información. Y asimismo, como yo transmito esta información a todos ustedes, me gustaría que desde este momento todos entráramos en contacto precisamente con el tema y nos volvamos nosotros esos factores de cambio de la sociedad. Los invito a que reflexionemos en todo lo que precisamente abarca este gran tema tan importante para todos nosotros y sobre todo que nosotros en cada lugar donde ustedes se encuentren puedan reproducirlo con los demás, puedan bajar los videos, verlos, utilizarlos en sus áreas de trabajo, incluso quienes estén en la práctica profesional, en la docencia como tal, pueden utilizar estos videos para trabajar con alumnos, con padres de familia e incluso con personal administrativo, porque el tema de ética y valores humanos, pues como su nombre lo dice, ¿verdad?, abarca a todos los ámbitos, incluso nosotros. Y bien decía yo, retomando esta reflexión, muchas veces en esta era de la tecnología, de los bienes materiales, a veces nos ponemos a pensar, o a veces, ¿qué es lo que la sociedad valora más? Por ejemplo, antes, en los años 50, en los años 60, las personas no tenían celulares, tenían que comunicarse de una manera directa con los demás, por lo cual precisamente las habilidades de comunicación tenían que incrementarse. Pero ahora, debido a la tecnología, a todas las aplicaciones que tenemos, debemos de irnos adaptando y también el tema de ética y valores humanos tiene que irse actualizando constantemente. Y esta sociedad cambiante, esta sociedad que precisamente exige esa actualización y ese cambio, quiero que ustedes alguna vez pensemos, si alguna vez de ustedes ha escuchado sobre la cultura light. La cultura light abarca y habla un poquito de esta perspectiva y esto nos va a ayudar a precisamente ver un preámbulo antes de entrar, como una introducción, antes de entrar al tema precisamente de ética y valores humanos. Pero para poder comprender el tema de ética y valores humanos es necesario precisamente enfocarnos en lo principal, enfocarnos en la reflexión de cuál es nuestro contexto actual. Nuestro contexto actual está sufriendo muchas crisis tanto económicas, familiares, sociales, e incluso también podríamos llamar esas crisis están siendo fomentadas precisamente por una cultura light que a lo mejor en algunos textos, bueno, no a lo mejor, sino realmente en algunos textos, algunos teóricos lo mencionan y alguna vez ustedes, no sé si lo han escuchado, habla precisamente que el ser humano cada día es menos humano. ¿A qué se refiere esto? Precisamente habla que el ser humano cada vez es más tendiente al ser egoísta, a no compartir, a generar violencia entre los compañeros. Actualmente y tristemente en el 2014 salió un estudio internacional por UNICEF en lo cual precisamente decían que México era uno de los países, de los primeros 3 países con el registro de mayores casos de violencia escolar en lo que es secundaria y bachillerato. Esto directamente nos pone una señal de alarma o de alerta para nosotros como sociedad, ya que en psicología decimos que la sociedad es un reflejo, precisamente todos los problemas sociales son un reflejo de lo que hay atrás, de precisamente esta ruptura social o esta ruptura familiar que está habiendo y que muchas veces nosotros como docentes o como maestros tenemos que enfrentarnos día a día en las aulas, y de hecho vamos a hablar precisamente de algunos casos. Por ejemplo, en una ocasión tuve la oportunidad de capacitar en materia de derechos humanos a una escuela de nivel primaria en el estado de Jalisco. En este estado de Jalisco, de muchos contrastes, de mucha cultura, esta escuela se encontraba ubicada irónicamente en uno de los municipios más ricos de Jalisco, que es Zapopan. Bueno, este centro de
negocios, este municipio con tanta diversidad o con tanta diversidad cultural y económica. Esta escuela se encontraba ubicada precisamente en las afueras de la ciudad. Y entrando en esa escuela, el maestro comentaba su experiencia cuando él estuvo al frente de la posibilidad de elegir su dirección a qué escuela él se iba a ir. Y cuando él decidió esto, dice que él escogió precisamente esa escuelita, que era la más conflictiva de la zona. Sus compañeros directores le preguntaron al mismo tiempo: oye, amigo, ¿cómo es posible que te puedas ir a esa escuela? Escoge otra, esa escuela tiene muchos problemas. Ahí es donde corrieron al director pasado, porque precisamente las mujeres, las mamás, las madres de familia, se le fueron encima a este director y es una comunidad muy conflictiva. ¿Cómo te puedes ir así? Pues precisamente por eso está esa plaza, mejor vete a otra, mira, esta escuela te la recomiendo. Y entonces empezamos a platicar. Cuando en su respuesta, que esa respuesta realmente me admiro mucho esa respuesta, él dijo: no, yo estoy escogiendo precisamente esta escuela porque es el lugar donde más necesitan mi ayuda. ¿Qué mejor lugar para tener un trabajo que donde realmente tengo que ponerme a trabajar con todo mi corazón, con todo mi entusiasmo, para precisamente cambiar esta realidad que están viviendo los jóvenes y los niños de esta comunidad? Y en el anterior punto que yo hablaba, que precisamente somos un reflejo de lo que hay dentro de nosotros, o las crisis sociales son un reflejo precisamente de las crisis familiares, de las crisis económicas que estamos pasando como país o como a nivel mundial, pues precisamente también en lo positivo podemos reflejar algo. Y este maestro reflejaba en su actitud, en su manera de ser, en su proactividad, en su entusiasmo por mejorar el contexto social que él le rodeaba, que era precisamente un reflejo de todos estos valores que él fue adquiriendo a lo largo de su vida. Y él me platicaba que estos valores precisamente no los adquirió necesariamente en casa. Comentaba este maestro que él, cuando era un niño, sufría mucho de violencia, precisamente porque él era hijo de una persona que para poder sobrevivir a veces tenía que dar servicios de índole sexual para poder alimentar a su hijito. En este caso era el maestro. En este caso, el maestro, en lugar de tomarle coraje a su progenitora, en lugar de quejarse contra la vida, en lugar de seguir en ese contexto en el cual solamente se fomenta precisamente esta violencia psicológica, él lo que hizo fue cambiar su entorno. Y dice que él se sintió inspirado precisamente por un maestro muy dedicado en su secundaria, que le decía que él podía llegar a ser alguien diferente a través de la educación. ¿Qué tan importante o qué papel tan importante juega la educación para transformar las formas de pensar de un niño, de un adolescente y de una sociedad completa? Anteriormente, varios países como Alemania y Japón, por ejemplo, han invertido tanto en su educación porque saben que a través de ella se puede transformar incluso la ideología y las generaciones futuras. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué es exactamente lo que está pasando en México? Pues como vemos ahí en la lámina que les puse yo, salud, perdón, ya me dije salud yo solita, discúlpenme. Como decía yo, el ser humano es menos humano cada vez, dado a que nos estamos desconectando de la parte sensible que nos identifica como personas. A veces, si ustedes pueden tener la oportunidad de observar a su alrededor, se darán cuenta que los jóvenes de hoy, o que las personas en general, ya no convivimos los unos con los otros. Ahora lo que hacemos es estar a veces en el celular todo el día, o en el internet, o en Facebook, poniendo tanto empeño en esto y olvidándonos a veces de lo que es más importante para todos. Y
precisamente para poder entender este contexto actual que podría cambiar nuestro futuro, el día de hoy les traigo una recomendación muy importante de una película que se llama Escritores de la Libertad. En inglés, en su título original es Freedom Writers, los cuales precisamente en esta película se analiza el contexto que vive una maestra que está rodeada precisamente de toda una serie de jóvenes los cuales necesitan más que nunca su ayuda, su apoyo y este entusiasmo, esta parte humana que nos hace reaccionar ante las problemáticas sociales que nos están envolviendo. Entonces, para poder más o menos saber de qué se trata esta película, yo se la recomiendo bastante, pero el día de hoy tengo yo la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito sobre este tema, sobre esta materia. Y bueno, como anteriormente les comentaban, subieron algunos videos en los cuales se van a poder reproducir a través del streaming y también los van a poder bajar para que ustedes puedan reproducirlos una y otra vez y puedan tenerlos también en su computadora. Dentro de esta carpeta de videos precisamente se encuentra uno, el cual se llama Con el Corazón. Ese video, el cual se llama Con el Corazón, habla precisamente de cómo es un pequeño fragmento de esta película que les comento, la cual se llama Escritores de la Libertad, y que ojalá en su momento ustedes tengan la oportunidad de ver y de reproducir en su computadora para poder adentrarse en la realidad que viven los jóvenes actualmente. Pero en rasgos generales, les puedo yo comentar que esta película nos llega bastante, o bueno, en lo personal, a su servidora me gusta mucho esta película porque en materia de educación habla precisamente cómo estos jóvenes se van desenvolviendo y cómo esta maestra va creando técnicas y alternativas precisamente para lo que es la cuestión de la violencia escolar, de la cuestión de que están viviendo los jóvenes de violencia familiar, entre otros, y que en su oportunidad, adelante en las siguientes conferencias, vamos a tener la oportunidad también de ser más específicos en esta materia y vamos a hablar precisamente cómo estas técnicas se pueden aplicar, cómo podemos aplicar, cómo podemos desarrollar además estas habilidades tan necesarias, pero para poder llegar a ese punto es muy necesario precisamente retomar y sobre todo interiorizar, que ahorita vamos a ver qué es ese concepto, el concepto precisamente de ética, valores humanos y derechos humanos. ¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento humano? Aquí les hice un pequeño diagrama en el cual podemos ver que esos factores que influyen en el comportamiento humano, según diversos teóricos de la psicología, son la familia, por ejemplo. ¿Quiénes son los que forman estos valores en las personas? Uno puede ser la familia, otro puede ser la sociedad en general, el otro pueden ser también los medios de comunicación y cómo estos influyen precisamente para crear modelos en los cuales nosotros nos sentimos identificados. Los modelos no son nada más que aquellas cosas que se ponen de moda. Por ejemplo, hoy está de moda mucho el preocuparse mucho por lo que es la belleza física, el ser joven eternamente, la cuestión de los bienes materiales, de adquirir precisamente esta cultura de tener un carro, tener el mejor celular, tener la mejor casa y estar como compitiendo con otras personas. Anteriormente estos modelos eran un poco distintos. Por ejemplo, en los años 50 los modelos eran más familiares, más abocados a lo que era la educación religiosa o la educación familiar como tal, pero actualmente con los medios de comunicación han tomado un impacto tal, son tan importantes que ellos también son factores que influyen en nuestro comportamiento el día de hoy. Otro factor que también puede influir en el comportamiento, en los valores o en la ética como tal, puede ser un credo. ¿A qué se refiere el credo? Algo en que creer. Puede ser alguna religión, alguna filosofía, alguna manera de pensar específica
en los cuales precisamente nos vamos creando precisamente esa forma de creer, esa forma de pensar y esa forma de ser. Y los dos elementos tan importantes que precisamente son los que nos competen el día de hoy, vamos a hablar que para el comportamiento humano, para yo cómo me desenvuelvo con otros, con mi jefe, con mis subordinados, en mi área de trabajo, con mi familia, con mi pareja, etcétera, tiene mucho que ver con lo que yo he adquirido de la ética en mi vida. Y vamos a ver precisamente qué es eso de la ética y los valores que he hecho yo míos. Vamos a ver que hay infinidad de valores. Los valores son una cantidad inmensa, pero cada persona utiliza ciertos valores con los cuales se siente más identificado, al igual precisamente que se identifica con cierta religión, que se identifica con ciertas maneras de pensar de la sociedad, que se identifica con ciertos grupos sociales, etcétera. Y entonces vamos a ver que todos estos factores influyen en nuestro comportamiento. Así que precisamente no es una cuestión de que solamente las familias tengan la culpa, los maestros tengan la culpa o el gobierno tenga la culpa de que la sociedad precisamente está cayendo en tantas crisis actualmente. Estamos viendo en este diagrama, que es de un autor que se llama Belach, la cual precisamente habla de que no hay que echarle la culpa a los demás. Más bien el comportamiento humano y el comportamiento social tiene que ver con algo interdisciplinario, con algo multifuncional en la cual varios factores pueden colaborar para cambiar para bien o para cambiar para mal una persona o una sociedad en general. Vamos a entrar ahora en la materia de lo que es nuestro tema y ahora sí, entrando completamente en ello, vamos a platicar un poquito qué es eso de la ética. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter, y éticos, que significa costumbre o hábito. Esto quiere decir, a nivel de etimología, ¿verdad?, que es el carácter que tenemos como un hábito. Es decir, la manera en cómo me comporto habitualmente. El objeto de estudio precisamente de la ética, porque la ética también es una rama de filosofía que precisamente estudia la moral, estudia lo que es bueno y lo que es malo, y hablamos precisamente de que la ética, el estudio de la ética, no solamente estudia las conductas, sino todo el contexto que precisamente genera estas conductas y estas normas sociales. Llamamos también estas normas como esos principios que regulan nuestro comportamiento en función de lo que nosotros consideramos bueno o malo. Según la corriente clásica de la ética precisamente tiene el objeto de estudiar lo que los actos que el ser humano realiza de una manera consciente y racional. Es decir, que alguien que no actúa con esta racionalidad, pues no está sujeto precisamente a un juicio ético. Más bien, el juicio ético o la ética estudia precisamente aquellos actos en los que nosotros ejercemos como seres humanos un control racional. Hablamos también precisamente que de entre todas las especies que existen en esta tierra, el ser humano es el único de todos que tiene la capacidad de razonar, pensar y tomar decisiones en función precisamente de esta conciencia que tenemos. Es decir, que nuestra vida nosotros la construimos, nuestras decisiones precisamente van forjando un camino a seguir. No es verdad que nos tocó vivir así y ya no hay de otra, porque entonces vamos a ver precisamente en esta normatividad o en este contexto de la ética que nosotros tenemos esa posibilidad de decidir conscientemente lo que es bueno y lo que es malo. Y al decidir lo que es bueno y lo que es malo, tanto para mi vida, es mi responsabilidad también decidirlo para otros. Es decir, que yo tengo que dar a los demás lo que yo desearía que dieran conmigo. Por lo tanto, ¿verdad?, en este nivel de conciencia, nosotros debemos
y lo vamos a ver en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ejercer conciencia con responsabilidad. Es decir, decidir y no echarle la culpa a los demás por las cosas que nos pasan, sino nosotros ser constructores precisamente de esa felicidad, de ese éxito, de esa solidaridad, de ese respeto mutuo. Nosotros podemos hacer mucho para construir precisamente todos estos conceptos de ética y valores que vamos a ver a continuación. Fernando Savater, en su libro de Ética para Amador, decía: la ética es el arte de vivir, el saber vivir. Por lo tanto, es el arte de discernir lo que nos conviene, lo bueno, y lo que no nos conviene, lo malo. Y ahí pongo una imagen un poco curiosa, ¿verdad? De que precisamente cuando los estudios griegos hablaban de la ética, desde esos entonces, hablaban de que el ser humano tenía una noción y una conciencia de lo que era bueno y lo que era malo. En nuestro contexto actual a veces lo pensamos como que tenemos un angelito y un diablito que nos está diciendo lo que tenemos que hacer bien o lo que tenemos que hacer mal, pero más allá de todos estos contextos, solo es nuestra conciencia la que dicta eso, de acuerdo precisamente a toda la educación que hemos tenido previamente. Voy a poner un ejemplo práctico para aterrizar este concepto. ¿Será lo mismo, acaso, un niño al cual le enseñan siempre toda su vida que debe ser honesto, que debe ser leal, que siempre debe de decir la verdad, de que se debe conducir precisamente con esta honestidad con los demás? Y entonces el niño, ese es un niño, es el caso 1. Y el caso 2, tenemos un pequeño en el cual siempre que va a la escuela, su papá, por poner un ejemplo, le dice que en lugar de comprar un boleto del metro o del autobús, le dice que se pase por abajo de los torniquetes y que no pasa nada. Y entonces el niño, desde que está chiquito, empieza a ver todas estas cosas. El padre le dice: no, hijo, tomar es muy malo. Y cada fin de semana el papá está tomando en su casa y en una condición impropia, ¿verdad?, para el pequeñito. En estos dos casos que vemos, ¿los niños reaccionarán igual en su conciencia del bien y del mal? Pues nos damos cuenta que no es así, que era precisamente lo que hablábamos, ¿verdad? La familia, la sociedad, los medios de comunicación, las experiencias de vida que hemos tenido, el credo, la religión que profesemos, la ética y los valores con los cuales nos identificamos son diferentes quizá, y por lo mismo estos valores se han dado, para unos se identifican con unos valores y para otros se identificarán con otros valores, pero en realidad, cuando hablamos precisamente de esto, hablamos que nosotros tenemos precisamente esa capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y aún así, aún cuando nosotros, ¿verdad?, podría decirse que los valores son relativos porque este niño, su honestidad no va a ser la misma que la honestidad del pequeño, en la cual siempre le han fomentado que sea honesto, que no robe, que no diga mentiras, etcétera. A lo mejor para ellos el concepto es diferente. Pero aquí hay algo muy importante que me gustaría destacar. Los valores son universales. Es decir, los valores no cambian. Los que realmente hemos cambiado esa preponderación somos nosotros como seres humanos, a través precisamente de esas experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. ¿Qué son los valores? Los valores son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo. Pero aquí tengo que agregar, sin embargo, no la determinan completamente. Como hablábamos y poníamos el ejemplo, ¿verdad? La familia, la escuela, la sociedad puede influir para que un niño se identifique con un valor o con otro. Sin embargo, los valores, como repito, son universales. Es decir, los valores siempre van a estar ahí y es nuestro deber, como decían, el deber ser, el deber cumplirlos, ¿verdad? Para hacer el bien. Y si no los cumplimos, entonces la ética precisamente dice, es que estás haciendo algo que no está bien. La ética es la que dice, ¿es ético o no es ético hacer esto? Lo puedes hacer, claro, pero de que sea ético o no ético, esa es otra cuestión. Por lo tanto, precisamente cuando hablamos de los valores, hablamos de que son estas guías de comportamiento para todos nosotros
y tienen que ver con la familia, la escuela y la sociedad en la que vivimos, en los cuales van, por ejemplo, adaptándose o transformándose, o más bien, más que transformándose, es cómo se van precisamente adaptando a ese medio social en el cual se están desenvolviendo, al igual que pasa precisamente con los derechos humanos. Los derechos humanos, como todos ustedes saben, son derechos universales. No importa si estoy en México, si estoy en China, si estoy en Siria, si estoy en Canadá, o estoy en Chipre, o en Australia, o en cualquier país del mundo, yo tengo esos derechos humanos garantizados. Yo tengo esos derechos humanos como la vida, la dignidad, la libertad, los cuales deben ser respetados por las autoridades, por la sociedad y por el contexto en general. Precisamente los valores son algo parecido. Nosotros, no importa, son universales, no importa en qué lugar del mundo estemos, el amor se conceptualiza, ¿verdad? Por ejemplo, el amor familiar, en mi familia aquí en México, o en otra familia, por ejemplo, japonesa, o una familia alemana. El amor es algo que nos identifica precisamente a todos como seres humanos. Y es algo tan importante de destacar, es algo tan importante de precisamente de reconocer que estos valores son lo que nos identifica como seres humanos, lo que también nos diferencia de los animalitos y de ese instinto por el cual los animalitos se rigen. Sin embargo, nosotros en este nivel de conciencia nos debemos regir precisamente con esta ética y con estos valores universales o mundiales. Sin embargo, ¿verdad? Vemos aquí qué clase de mundo, país y sociedad estamos dejando actualmente a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños el día de hoy. Solo para reflexionar, quisiera plantearles dos preguntas muy sencillas. La primera de ellas, ¿qué clase de mundo están viendo y están viviendo nuestros niños y jóvenes de hoy en día en comparación de los niños y jóvenes que vivieron hace 3 décadas o 4 décadas aproximadamente? ¿Los contextos son iguales? ¿Los problemas son los mismos? ¿Qué legado estamos dejando precisamente cuando dejemos esta vida? Muchas veces, lo que como comentaba anteriormente, estamos ensimismados en la cultura light, en la cultura del tener cosas materiales, en la cultura solamente de competir con otros en un mejor puesto, en un mejor carro, en un mejor teléfono, en un mejor esposo o esposa, no sé. Estamos compitiendo a nivel, en lugar precisamente de enfocarnos a lo que son los valores y ayudarnos mutuamente los unos a los otros. ¿Qué cultura estamos dejando hoy en nuestros jóvenes y nuestros niños? La cultura precisamente del placer inmediato. Dicen los psicólogos que ahora los jovencitos, los niños, tienden mucho a desesperarse con facilidad. El índice de suicidio va aumentando cada vez mientras van pasando los años, los suicidios van aumentando exponencialmente. ¿Y qué tendría que ver esto precisamente con la ética, con los valores, con los derechos humanos? Precisamente nos volvemos menos tolerantes, nos volvemos menos pacíficos con los demás, nos volvemos en consecuencia violentos, egoístas, groseros, irrespetuosos, no solamente en las áreas donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en la escuela, sino incluso, ¿verdad?, nos desenvolvemos hasta con la propia familia. Y a veces es triste ver, por ejemplo, en la rama psicológica en la que yo me desenvuelvo, que a veces hay padres o madres de familia que son mejores jefes, mejores empleados, que incluso buenos padres o buenas madres, o incluso dan prioridad más a la gente exterior que al pequeñito. Un ejemplo incluso un poco curioso es, por ejemplo, la mamá, ¿verdad?, que cuando llega su pequeño, se enoja porque un chiquito, su hijo, le rompió un jarrón
Y empieza el drama y empieza a gritarle y a decirle de cosas y a crear un conflicto, ¿verdad? Por el jarrón roto. Pero entonces llega el hijo de la vecina, ¿verdad? Y él también rompe el mismo jarrón. En otro contexto, el regaño sería el mismo. Quiero que ustedes lo pensemos un poquito y nos damos cuenta muchas veces que a veces no es así. A veces tendemos más a guardar las apariencias, a quedar bien con los demás, que precisamente hacer válidos estos valores en mi vida personal. Para poder hablar de valores humanos, tengo que hablar de valores personales. Para poder precisamente yo hablar de un cambio social, tiene que empezar con un cambio personal, con un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en mi manera de ser. Pero ¿qué es precisamente lo que está sucediendo alrededor? ¿Qué están viendo y viviendo los jóvenes y niños del día de hoy? Y muchos de ustedes están completamente conscientes de esta realidad. Cada día más vemos violencia, cada día vemos más la cuestión de adicciones, cada vez vemos más la cuestión de suicidios, cada vez más nos alertamos o nos vamos insensibilizando, ante las problemáticas de los demás. En una ocasión tuve yo la oportunidad de ver cómo es que una abuelita de muy buen corazón, lo que hacía era cargar literalmente a un nietecito que él tenía, un nieto, les estoy hablando, un nieto de 17 años de edad, el cual tenía una cuestión de discapacidad y él no podía caminar, no podía hablar, no podía como los demás. Y entonces la abuelita lo que hizo precisamente era cargarlo para llevarlo a sus terapias y era muy triste darse cuenta cómo cuando esta señora de 67 años de edad trataba de subir al joven al autobús, nadie alrededor, ni siquiera era para ayudarle, para extenderle la mano, o incluso para tener compasión de ella, o decirle, señora, le ayudo. Al contrario, en el autobús todos se iban haciendo los dormidos, o simplemente el mecanismo de defensa que más tiene ahorita la sociedad es la indiferencia y la apatía. Me hago la que no veo, me hago el que no veo la situación, la indiferencia, y la apatía, me cruzo de brazos y al fin este no es mi problema, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar que precisamente todos somos seres humanos y estamos expuestos o somos vulnerables a toda la situación que está pasando y que a lo mejor si a alguien le pasa, también le podría pasar a mí. Y en este mismo contexto hablamos sobre ello, qué clase de mundo estamos viendo y viviendo, no solo los niños y jóvenes, sino nosotros actualmente, y qué legado van a tener las generaciones futuras hablando de nuestros nietos. ¿Cómo creen que ellos se vayan a relacionar si ahorita el contexto es tan difícil? Imagínense en unos 50 años hacia adelante. Precisamente como hablábamos de la cultura light del placer inmediato, no nos ponemos a pensar el legado que estamos dejando a futuro, hacia otras generaciones. Y ni siquiera muchas veces pensamos de qué manera nosotros podemos transformar nuestra vida para dejar un legado más allá que simplemente cosas materiales a nuestro alrededor. Les voy a platicar ahorita una pequeña historia que es un cuento egipcio, la cual dice las dos preguntas antes de morir. Y dice que, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, que cuando la creencia de los egipcios, ellos creían que había vida después de la muerte. Y que para poder entrar precisamente en otro nivel, en un nivel mucho más alto de progreso, después de haber vivido muchos años aquí en la Tierra, dice que iban a estar como una especie de dos guardianes en la puerta del cielo, por decirlo así, que te iban a preguntar dos cosas. Si contestabas sí a las dos cosas, entonces te dejaban entrar. Si contestabas sí a una, tenías que volver a pasar la misma experiencia para precisamente volver a aprender cosas.
Y si contestabas que no a las dos preguntas, pues con mayor razón, ¿verdad? ¿Cuáles eran precisamente esas dos preguntas que les hacían antes de poder entrar a ese nivel de progreso después de morir? Bueno, las preguntas que ellos hacían es, la primera, ¿fuiste feliz en tu vida? Y la segunda, ¿hiciste felices a otras personas a tu alrededor? Todos nosotros nos gustaría contestar que sí, fuimos felices en nuestra vida, que somos felices en nuestra vida y que estamos haciendo felices a otros. Sin embargo, para muchos otros todavía nos falta mucho camino que avanzar. Porque a lo mejor nos desvivimos en hacer felices a los demás, pero sacrificando precisamente nuestra propia felicidad. O el caso contrario, a lo mejor nos enfocamos como en el egoísmo de ser felices yo, y no me enfoco en los demás. Sin embargo, precisamente entro en esta materia y entro en este tema con esta pequeña reflexión, porque los valores humanos precisamente tienen que ver con los valores y los derechos humanos tienen que ver con qué tan felices podemos ser en nuestra vida y qué tanta calidad de vida podemos tener, precisamente a raíz de esa felicidad que tenemos a nivel personal y con los demás. Sin embargo, precisamente es en esta parte donde muchas veces tenemos que trabajar. Vemos una frase de la Madre Teresa de Calcuta y ella decía que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Qué interesante frase, pero qué curioso es precisamente hablar de que todas las personas que nos llegasen a conocer, cada vez que nos conozcan, se sientan felices, se sientan con ganas de ser mejor, de ser diferente. Pero muchas veces cuando interactuamos los unos con los otros, lo único que tenemos es ganas de no volvernos a ver, precisamente por todas las cuestiones que estamos viviendo de violencia, de desigualdad, de injusticia, que todas esas cosas precisamente las tenemos que hacer a un lado. ¿Cómo podemos cambiar eso? A través de lo positivo, a través precisamente de rescatar y retomar esos valores universales que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo y que es necesario volver a retomar, volver a trabajar y volver a caminar en esta línea para precisamente ser mejor persona y ser una persona mucho más feliz, no solamente a nivel personal, sino a nivel social. Las cosas materiales, estimados compañeros, son perecederas. Cuando nos vayamos de esta tierra, el día que nos toque morir, y a todos nos va a tocar morir porque todos somos seres humanos, no nos vamos a llevar el carro nuevo, el celular de lujo. Los celulares pasan de moda cada año. Una casa, ¿verdad? O bienes materiales. Nos vamos a llevar precisamente las experiencias que hemos tenido como personas, la felicidad, el amor, la familia, todas esas cosas que enriquecieron nuestra vida. Pero si no trabajamos en ello, si no vivimos en valores, si por el contrario vivimos en el otro lado, del egoísmo, del orgullo, de la negligencia, de la violencia, entonces eso es precisamente también lo que nos vamos a llevar. Tristeza, olvido, violencia. Dice, nadie puede cosechar nada de lo que no sembró previamente. Si tú cosechas algo, si tú siembras algo, eso mismo vas a cosechar. No puedes pedirle peras a los olmos o, por ejemplo, duraznos a los manzanos, ¿verdad? Se tiene que haber una congruencia, precisamente. No podemos exigir que se nos respete si nosotros no nos respetamos ni a nosotros mismos o a los demás. No podemos exigir precisamente a la sociedad, al gobierno, a la familia, que se nos escuche con empatía si nosotros no estamos dispuestos a escuchar y no dejamos que el otro exponga su punto de manera respetuosa. Precisamente los momentos más felices de la vida no los compra todo el dinero del mundo. Realmente eso pierde su valor con el paso de los años y conforme el ser humano va creciendo y va madurando, va aprendiendo esto. Sin embargo, lo menciono con tanta importancia porque precisamente en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
que es completamente mi especialidad y competencia, habla algo muy especial. Dice así: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este artículo me gusta mucho y hasta de memoria me lo sé porque lo he repetido tantas veces y lo utilizo precisamente para ahondar mucho en este tema. Habla de 3 puntos principales que precisamente tienen mucho que ver con los valores humanos y la ética. La primera, el primer punto que hablamos. Estamos dotados de dignidad y estamos dotados también de esa razón y esa conciencia, esa capacidad de decidir lo que es el bien y lo que es el mal. Punto número 2. Por lo tanto, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Significa entonces que por esa capacidad que yo tengo de razonar, de ser consciente de mis hechos, punto número 2, reconozco, ¿verdad?, la dignidad y los derechos de las demás personas, así como los personales. Y punto número 3, es mi obligación comportarme fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué significará eso de comportarse fraternalmente los unos con los otros? Y para poder entrar precisamente en esta materia del amor fraternal, vemos entonces qué significa el amor fraternal. El amor fraternal significa querernos como si fuéramos familia. Quisiera lanzar una pregunta al público que me está escuchando el día de hoy. Y no es necesario que me la contesten, simplemente es una pregunta de reflexión. ¿Quién de ustedes daría la vida por su familia? ¿Por un hijo? ¿Por una pareja? ¿Por su madre? ¿Por su padre? ¿Por un hermano o una hermana? Incluso un amigo a quien usted quiere mucho. Creo que unánimemente todos diríamos, levantaríamos la mano y diríamos yo daría la vida por ellos. Pero entonces yo pregunto, ¿darían la vida por la persona que en este momento se encuentra al lado suyo? ¿A la derecha, a la izquierda, adelante o atrás de ustedes? Precisamente al hablar de ello, nos damos cuenta con tristeza que para muchos la respuesta puede ser no. ¿Por qué? Porque no lo conozco, porque no me importa, porque no es miembro de mi familia, porque... Y podemos poner infinidad de razones y excusas para contestar que no. Pero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla y nos dice que deberíamos, en teoría, ¿verdad?, amar al otro como si fuera miembro de mi familia. Y al final, queridos compañeros, déjenme decirles que sí somos familia, somos la familia del género humano. Y como tal, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros en esta cultura de valores, en esta cultura de dignidad y de derechos humanos. Precisamente al hablar de ello, nos damos cuenta del largo camino que nos falta por recorrer. Si todos contestáramos sí a las 2 preguntas que les acabo de hacer, e incluso estuviéramos con esa capacidad de amar, con ese corazón abierto, para poder incluso dar la vida por el que está a nuestro lado y reconocer en él precisamente que él es un ser humano valioso, inteligente, que merece dignidad, que merece respeto, créanme que muchas de las cosas que vivimos actualmente, como violencia, desigualdad, injusticia, no existirían. Sin embargo, nos damos cuenta, ¿verdad?, del largo camino que aún nos falta por recorrer. El precisamente amar a los demás como si fuera nuestra familia. Y no me voy tan lejos, queridos amigos que me están escuchando el día de hoy, dado que incluso cuando decimos que daríamos la vida por nuestra familia, somos incongruentes. Les voy a decir por qué. Porque a veces decimos, yo daría la vida por ti, y a veces está nuestro niño, nuestra niña queriendo platicar con nosotros, nuestra pareja, y no somos capaces ni siquiera de darle 5 minutos de nuestro tiempo. Muchas veces, precisamente, hablamos de respeto a los derechos humanos, hablamos de la cultura de la tolerancia y la igualdad, y a veces
Cuando vemos a alguien en la calle que está pidiendo dinero, nos hacemos a un lado. O incluso, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces incluso olvidamos a seres queridos y no somos capaces ni siquiera de perdonar. No somos capaces incluso de vencer ese orgullo, de dejar el egoísmo, de dejar nuestro punto a un lado, y eso lo vamos a ver, lo van a ver en las siguientes conferencias. Esas maneras de ser que tenemos, que arraigan mucho esa violencia, y las técnicas precisamente para cambiar esa situación. Y cómo es que aunque yo, ¿verdad?, tengo que dejar precisamente ese egoísmo, ese pensar en mí y ponerme en el lugar del otro. Este valor se llama empatía y lo vamos a ver a continuación, al igual que los demás valores que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Principalmente la lista de valores puede ser inmensa y qué tanto me encantaría que este tema durara como unas 10 horas para poner ejemplos prácticos, videos de cada uno de los valores que vamos a ver, pero por razones de tiempo y practicidad también para ustedes y dejar un espacio amplio para la sesión de preguntas y respuestas y esa interacción que vamos a tener en esta conferencia, quisiera solamente resumirlo en algunos cuantos, los cuales vamos a ver a continuación. Precisamente para poder adentrarnos en lo que son los valores, quisiera reconocer, como decía yo anteriormente, que todos y todas tenemos esa dignidad humana, la cual decía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual, dignidad, es una palabra en latín que se traduce textualmente como valioso. La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona. Reconocemos en los demás que ellos merecen respeto al igual que yo. Es decir, todos merecemos respeto sin importar cómo seamos. Y en esta ocasión en mi lámina les pongo una frase que dejé ahí en la fuente, la cual es una película que seguramente ustedes han visto y si no, también con mucho gusto se la recomiendo. Se llama El niño con el pijama de rayas o la pijama de rayas, en los cuales precisamente no voy a contar el final de la historia para que ustedes tengan la oportunidad de enriquecerse y verla, pero a grandes rasgos habla así, dice: no tenemos ninguna diferencia, solo estamos separados por esta valla. Y habla de una historia de amistad, en teoría imposible, en la cual precisamente un niño de un general alemán se hace amiguito de un niño que estaba en un campo de concentración nazi, un niño que era judío, y en los cuales precisamente le empiezan a fomentar en la época de la Segunda Guerra Mundial que los judíos eran malos, que los judíos no se les debían de acercar, etcétera. Todas estas ideologías o modelos empezaron a implementar en la sociedad, pero que al final de cuentas este jovencito, el cual el protagonista de la película, que está basado en un libro, se llama Bruno, el niño el protagonista de esta película, en la cual precisamente él dice: no hay ninguna diferencia entre nosotros, solo estamos separados por esta valla. Muchas veces cuando somos niños, no hay límites ni barreras que nos dividan entre nosotros. No hablamos de que tú eres más o tú eres menos por alguna razón, sino que todas y todas estamos inmersos en el contexto de que somos iguales. Y personalmente quisiera platicarles una pequeña experiencia que tuve cuando tenía unos 4 o 5 años, en la cual tuve la oportunidad de ir a unas vacaciones con mi familia. Y en las vacaciones de la familia decidimos irnos a una playa. Entonces, estando en la playa, yo estaba jugando con unos castillitos de arena que ya estaba yo construyendo, y de repente se acercó a mí una pequeña niña. Yo la vi rubia, de ojos azules, diferente a mí quizá en color de piel, pero era de mi misma edad, por lo tanto, sin entendernos nuestro idioma. Ella no entendía el español y yo no entendía el inglés en esos entonces. Pues decidimos jugar a base de señas y así nos entendíamos y estuvimos jugando como media hora. Después de esa experiencia, llega el que yo supongo que era el padre de la niña y le empieza a regañar y a zangolotear. Yo me espanté porque no sabía qué era lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo mal. Solamente estamos construyendo un castillo de arena. Empezó a decirle algunas cosas en inglés que yo no entendí.
pero por el contexto que pude observar, se llevó a la niña muy enojado y la niña se fue llorando y ya no ni siquiera me dijo nada y solamente de lejos me dijo adiós. Me puse triste, pero no sabía por qué. Cuando de repente, sin que yo me lo esperase, ¿verdad? Sale mi papá. Dicen, ahí sí las familias mexicanas tenemos esa característica, como tigre, ¿verdad? Y sale corriendo a querer a abordar a esta persona que era el papá de esta pequeña. Empieza a hablar con él en inglés, yo no entendía nada de lo que estaban diciendo, y después yo le pregunté a mi papá, papá, ¿por qué se llevaron a la niña y por qué se estaban peleando? Mi papá, con un poco de tristeza, me dijo, porque no logran entender que entre los niños no hay valores ni discriminación, más bien no hay discriminación por raza, no hay estereotipos ni hay prejuicios. Quizá en el momento no lo llegué a comprender, pero a lo largo de este paso del tiempo me pregunto dónde estará esta pequeña niña de mi edad y si ella seguirá conservando esta memoria en su mente o ya la habrá olvidado y hemos dejado precisamente que la familia, que la sociedad, que otras cosas nos vayan manchando esa inocencia infantil, la cual los niños son preciosos porque los niños dicen las cosas como son, los niños son honestos, los niños dicen lo que piensan, ellos no se van con rodeos, también los niños son muy honestos consigo mismos y también viven estos valores de una manera diferente. Dicen que para poder entrar al cielo en otra cultura deberíamos de ser como niños, precisamente, no tener estos prejuicios, estas barreras, estereotipos y esta discriminación a causa de lo que aparentemente nos podría diferenciar. Y hablamos entonces de una frase que dice, todos hemos sido creados para grandes destinos, solo tenemos que comprendernos. Si llegásemos a comprender el valor que tenemos como seres humanos, ese valor tan importante, y vivir precisamente en este contexto de valorarnos a nosotros mismos, recuerden y subrayo la palabra, valorarnos a nosotros mismos y a los demás, inconscientemente o implícitamente vendría precisamente vivir esta cultura de valores, valorar lo que es importante. Poner antes lo que realmente vale la pena y de lado lo que no vale la pena. ¿Realmente aplicamos la ética y los valores en todos los ámbitos? Tristemente podríamos decir que si la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros, ¿qué significaría entonces tratar a los demás como si fueran mi familia? ¿No creen ustedes que esto ayudaría a eliminar muchos conflictos sociales? Y precisamente debemos aplicar esta ética y estos valores a nivel personal. Los derechos humanos, los valores humanos y la ética no solamente es una filosofía, no solamente es un principio que hemos estudiado desde hace mucho tiempo, sino que realmente, para hacerlo realmente válido, es necesaria su aplicación. El conocer, el nada más venir, tomar un curso, tener un certificado de derechos humanos, eso realmente no hace que los derechos humanos sean una realidad. Los derechos humanos, los valores humanos, la ética, son una realidad debido a todos aquellos que ponen en práctica estos conceptos teóricos, los cuales, como decía la palabra, ¿verdad?, se convierten en un hábito y en una forma de ser, en una cultura de un ser humano y en general de la sociedad. Voy a ponerles un ejemplo para aclarecer esta parte. La cultura mexicana, y nuevamente dicen, para poder entender el contexto, pues incluso uno puede hablar de sí mismo, ¿verdad? Entonces, hace como unas 3 semanas, tristemente, iba yo en el transporte público y cuando me bajé del autobús resultaba ser que mi celular ya no estaba, sin que me diese cuenta, ¿verdad? Me dio tristeza ver precisamente esta situación cuando, por ejemplo, al viajar en otros países, incluso tienen sus departamentos en varias tiendas departamentales, precisamente tienen un departamento de objetos perdidos. Si a alguien se le cae algo, la gente tiene la honestidad de ir y regresarlo. Pero ¿por qué nuestro México tiene que ser diferente?
Si los valores son universales, si los derechos humanos son universales, como decíamos, no tiene que ver precisamente con, como menciono, una aplicación diaria, tanto de mí como de los que me rodean. Tiene que ser precisamente un hábito, no solo personal, sino también social. Carlos Casuga, el director de Yakult, embajador nacional del CENTE, y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de convivir en algunas pláticas y conferencias, dado que también tengo un cargo honorífico de embajadora nacional del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en las conferencias precisamente platicábamos de ello y menciono precisamente a Carlos Casuga porque me conmovió mucho lo que él decía y lo ha dicho creo en otras conferencias grabadas. Habla de que, por ejemplo, en México, pues si alguien se encontró algo, pues ya es mío, ¿no? Pero en Japón dice, lo que no es tuyo es de alguien más. Por tanto, la gente puede dejar su paraguas, puede dejar su bicicleta sin necesidad de encadenarla y ponerle 1000 seguros, con la plena, precisamente, certeza de que cuando regrese del trabajo, ahí va a estar la bicicleta, ahí va a estar el teléfono, ahí van a estar las cosas. Pero ¿por qué nuestro país no es así? Precisamente pongo estos ejemplos para adentrarnos en que los derechos humanos, los valores humanos son algo que se practica diariamente. Son un hábito que se adquiere tanto a nivel personal y es muy necesario en nuestro país ponerlo en práctica a nivel social para poder transformar esta cultura. Yo sé que muchos de ustedes, al entrar en todos estos temas, muchos de nosotros podemos entrar en conflicto y precisamente preguntar, pues, ¿de quién será la culpa? La familia no educa bien, el gobierno, los medios de comunicación, pero como decía al inicio de la conferencia, tiene que ver precisamente con algo interdisciplinario. Todos debemos de poner nuestra parte. Debe de haber una comunicación entre familia, entre escuela, entre sociedad, entre gobierno. Debe de haber una participación conjunta para precisamente hacer esto una realidad y no meramente una utopía. Muchas veces cuando hablo de estos temas me causa un poco de tristeza ver que a veces al hablar de valores humanos puedo hablar como de un cuento de hadas, ¿verdad? Muchas veces me han llegado a decir, incluso mi propia familia, ¿cómo es que puedes sacrificar tantos años de tu vida para dar conferencias cuando a lo mejor cuando las personas salgan de esa conferencia igual y se les va a olvidar lo que tú dijiste? Pero precisamente, queridos compañeros, he tratado yo de ser un ejemplo viviente de lo que digo y de lo que, ahora sí que podría decir, de lo que expongo y de lo que creo, y lo tengo que vivir. Yo tengo que ser ese ejemplo precisamente de valores, hablar de honestidad, hablar precisamente de solidaridad, de tolerancia, y precisamente al hablar de los valores humanos nos damos cuenta que a lo mejor estos tienden muchas veces a ser relativos para muchos, es decir, unos los utilizan de acuerdo a cómo hayan aprendido en su vida. Sin embargo, menciono nuevamente que los valores tienen la característica de ser universales, al igual que los derechos humanos, y estos se pueden aplicar en cualquier contexto. Así que no es una utopía que nosotros en algún momento de nuestra vida, de nuestra sociedad, si nosotros podemos ese esfuerzo, podemos llegar a ser un país de primer mundo. Tenemos las mismas capacidades, tanto intelectuales, ¿verdad?, de valor personal, para poder lograr muchas cosas. Pero ¿qué es precisamente lo que nos va limitando? Esos modelos mentales que nos han impuesto y que nos han dicho que no podemos hacer las cosas. Y precisamente los valores humanos hablan que sí se puede, que los valores humanos, que todos estos contextos de derechos humanos se aplican en todos los países, no importa en dónde estemos, y precisamente ellos son los que crean los lazos de humanidad entre las personas. Es decir, que resaltan nuestro valor como seres humanos en general. Para poder hablar en materia de ello, voy a comenzar con el valor favorito para muchos de nosotros y para muchos, para la sociedad en general. Todos hablamos del amor, pero ¿cuánto nos falta todavía por recorrer para poder comprenderlo en toda su magnitud?
El amor es un concepto universal relativo precisamente a la afinidad entre seres. Esa es una definición del amor. Vemos que el amor se considera un valor o una virtud que representa el afecto, la bondad y la compasión que un ser humano puede tener con otro o con uno mismo. También es muy importante. Acuérdense que todos los valores que vamos a ver los tenemos que aplicar también en nosotros mismos y en los demás. Este amor también puede describirse precisamente en hacer cosas buenas por los demás, acciones hacia otros o incluso hacia uno mismo, como bien mencionaba. Y ponía yo ahí un ejemplo de una familia mexicana. ¿Qué mejor ejemplo somos los mexicanos? Para precisamente en eso sí somos muy fuertes, en la unión y el amor familiar. Nos damos cuenta entonces, a través de esta pequeña definición, que cuando hablamos del amor, hablamos, como decía anteriormente, la mayor expresión de amor es poder dar la vida por esa persona. Dar la vida por aquel que amo, pero no necesariamente a veces es dar solamente la vida. A veces solamente es dar tiempo, a veces es dar cariño, a veces incluso es escuchar al otro. Hablar de amor es hablar precisamente no solo del amor en familia, sino hablar del amor en pareja, el amor que podemos tener entre amigos, entre compañeros, todos esos tipos de amor que existen. Y precisamente en esta teoría del amor hay un teórico muy importante que se llama Stenberg, el cual hace un triángulo que habla de los varios tipos de amor. El amor tiene muchos tipos, por ejemplo, el que le tenemos a los demás, a la familia, a la pareja, a los hijos, a los compañeros de trabajo, etc. En teoría, ¿verdad? Deberíamos de desarrollar este valor con mayor fuerza, y creo que si consideráramos no solo este valor, sino todos, pero específicamente el amor puede cambiar vidas, puede hacer milagros e incluso puede darnos lecciones que pueden sembrarnos un poco en el contexto que manejamos en nuestra vida generalmente o actualmente. Y para poder ejemplificar mejor este punto del amor, ahora sí va a ser necesario que nos concentremos un poco, y traigo yo unos materiales, como bien dije anteriormente, al inicio de esta conferencia, los cuales ustedes pueden descargar y que ahorita vamos a transmitir a nivel en vivo, para que en streaming los que no pueden estar en la aplicación de Skype puedan también ellos verlos en esta transmisión. Y este video nos habla precisamente, nos da un ejemplo de qué aspectos tan fundamentales, y nos da una lección. No voy a hablar más, el video habla por sí solo sobre qué es el amor y cómo el amor se aplica a nuestra vida, y cómo precisamente ese amor nos motiva a dar más de nosotros mismos, de lo que nosotros mismos incluso somos capaces de imaginar. Este video quisiera pedirles de favor a los compañeros del área técnica, si pudieran apoyarme, por favor. Este video se llama Amor de un hermano. El hermano es una historia precisamente entre dos hermanitos que ahorita vamos a ver. Y qué mejor manera de ejemplificar el amor que precisamente este amor fraternal que hemos estado mencionando en la conferencia, este amor tan importante que yo creo que no hay mayor manera de comprenderlo que verlo. Entonces, para los que tengan la oportunidad de verlo y de descargarlo, los invito a que lo vean, a que lo puedan descargar y reproducir las veces que ustedes gusten. Y también lo vamos a poner aquí a nivel en vivo para que los que nos están viendo a través del streaming, a través de páginas de internet, también lo puedan ver en tiempo real. Y este video precisamente habla sobre el amor entre hermanos. Gracias.
แป๊บนึงไม่เอามาอย่างนี้ตอนทำได้ดูอ่ะ แป๊บนึงจะเกลียดที่ไหนก็ได้ตอนทำจะเกลียดเขาเอาไม่เกลียดอยู่ นั่นไง ยังไง เราดูแลพี่เพชรต่อไปไม่ไหวแล้วนะไม่ต้องทำงานปอยไม่ต้องทำงานไม่ต้องเสียใจหรอกนะลูกนะยายก็แก่แล้วหนูก็ต้องอยู่กับพี่เพชรนะลูกนะไม่ต้องร้องนะหลานเจ็บอะไรแล้วไปปล่อยนั่นอีกไปอยากไปนะ ดูหน่อยดิยกสุดท้ายแล้วเหลือยกเดียวเอง
Cualquier cosa, pues yo le llamo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, llama.พี่เซ็งบอกว่ามีศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เราน่าจะพาพี่เพชรไปอยู่ที่นั่น นี่พี่ชายฉันนะจะให้ใครเอาไปดูแลเธอรู้ไหมที่เขาเป็นแบบนี้เขาไปmuchas veces, a veces las imágenes pueden decir mucho más que lo que un ponente o un especialista pueda hablar. Siempre que veo este video me conmueve y hasta se me quiebra la voz, porque les hablo no desde un contexto solamente de una institución a nivel político o a nivel solamente por protocolo, sino desde un sentido humano, desde un sentido en el que todos nos identificamos con esto. Precisamente estos valores destacan y sobre todo en este video del amor vemos cómo el amor puede incluso movernos a hacer cosas, a hacer lo impensable por los demás, a hacer precisamente todo lo que está en nuestras manos para
que aquellos a quienes queremos o aquellos quienes nos rodean sean felices y puedan estar cerca de nosotros. Decía al final de esta reflexión, vivir una vida al lado de quienes amas es una vida que vale la pena. Hablar del amor nos revoca entonces a pensar en lo más sensible que existe, en las fibras más sensibles que existen en nuestro corazón. Y qué mejor manera precisamente de hablar de esto que expresándolo precisamente a través de estos pequeños videos. Algo que tengo yo que les quisiera compartir precisamente es que para hablar de valores humanos, para hablar de ética, es muy importante mencionar y no olvidar que precisamente esto es lo que nos hace humanos. Esto es realmente lo que nos hace, nos convierte en sensibles a los problemas de los demás y a poder hacer algo al respecto. Las mejores formas de erradicar la violencia, el dolor, el sufrimiento es precisamente el amor, el respeto, la compasión, la solidaridad. Valores universales que poco a poco hemos ido perdiendo. Hablar de respeto, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el respeto está relacionado con venerar, considerar a alguien, tener empatía o atención a una persona. Respeto por uno mismo y por los demás es saber y reconocer que todas las personas somos valiosas por el simple hecho de ser humanos. Somos dotados de libertad y de este poder creador para precisamente mejorar en nuestras decisiones y en mejorar nuestra vida a través de ellas. Hablamos entonces también de otro valor como la empatía. La empatía dice que debemos contemplar a los demás sin juicio y tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Significa ponerse en el lugar de otras personas, aun cuando existan diferencias o un conflicto de por medio. Hablamos de amor, hablamos de respeto, hablamos de empatía, hablamos también, por ejemplo, para poder entender mejor este punto de empatía, hablamos, y ahí les pongo una pequeña imagen, cotidianamente decimos que la empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Por ejemplo, en este video, cómo el hermano se esforzaba tanto por ayudar a su pequeña hermanita a terminar la escuela ya que ella fuera feliz, aunque tuviera que sacrificarse él mismo, tener que luchar o pelear para poder conseguir dinero y poder darle una mejor vida a su pequeña hermana. Vemos actos de amor y en cada una de las vidas de los que están escuchando esta conferencia, quiero que ahora piensen en un acto de amor, de empatía, de solidaridad y de respeto que alguien haya tenido con ustedes. Personalmente quisiera compartirles de corazón una experiencia mía también. Y hace algún tiempo, hace unos 2 años, mientras yo también ya trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tuve una situación en la cual por ir a una ¿Cómo la vieron? Ah, chévere, profe. ¿Listo? Nos faltan muchas cosas, ¿no? Hay que estar pendientes de todas esas cuestiones, ¿cierto? Sobre todo porque nosotros si vamos a trabajar con el talento humano, digamos, muchos de esos valores a veces como que los dejamos de lado simplemente por el cargo que estamos ocupando en un momento determinado, ¿listo? Sí, señor. Vamos ahí, hay que tener... De todas maneras, pues obviamente no les voy a preguntar el resto, sino pues hasta ahí vamos a ver qué vimos, ¿cierto? Que digamos que tanto aplica lo que vimos a nuestras vidas, ¿no? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, No señor. me lo olvide, yo veré, bien hechecito ese ensayo. Ah, les comento una cosa, mire, resulta que cuando a usted le dicen
perdón, que la tarea hay que entregarla o el trabajo hay que entregarlo a las 8, ¿cierto? A las 8 arranca la entrega. Lo que uno no debe dejar es que se le cierre, ¿correcto? Porque eso es como una línea de tiempo. Puede que esté de las 8 a las 9, de las 8 a las 9:15, de las 8 a las 10, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Porque para que piense uno también, dice, si todo el mundo lo subiera a las 8 en punto, no sería posible, ¿cierto? Porque siempre estará 1 o 2 minutos retrasado. ¿Estamos ahí? Para que no se estresen con eso. Muy bien. Enciendan las camaritas a ver porque ya es como que todos están llorando. Esta señora no. Profe, Señora. lo que pasa es que yo entré un poquito tarde porque no me dejaba entrar, entonces usted llamó lista. Sí, yo tranquila, no me dijeron ahí que yo me la paso explorando toda esta vida, me toca. Pero ya le tomé ya no te preocupes. Ah, bueno, profe, gracias. Me faltó solamente la belleza del Camilo, no, y ese sí no lo vi, no apareció. ¿Estamos? Entonces, ahí tienen ustedes para que vean, ¿cierto? Digamos la importancia de la aplicación. Yo no sé si con usted yo compartí, no sé si Angie, con Angie compartimos las conferencias de Carlos Casuga, ¿no? ¿De quién, profe? De Carlos Casuga. ¿No? Deje que son, vamos a sacar un tiempito porque también él nos trae un mensaje muy interesante, ¿cierto? Que me parece que uno tiene que tener cuidado con muchas cosas. Sobre todo lo que decía Miriam, ¿cierto? Todos nosotros ahora en este momento estamos metidos más en la era tecnológica y nos olvidamos de los demás, ¿cierto? Entonces eso ha conllevado muchas cosas. Uno comienza a mirar y a veces en los restaurantes ve una pareja y uno está pegado en un celular y el otro en el otro y no se hablan siquiera. Entonces, ¿para qué se invitan? Eso sí suele pasar, profe. ¿Cierto? Ya no hay Entonces, carisma A diario. exacto, ya. Y ahorita con la pandemia menos. Yo no. Estamos Pero todos en entonces, casa, pero todos distraídos en cada habitación. cada uno metido en su televisor o en su celular. Entonces ese es uno de los problemas o una de las cosas que la falta de diálogo, ¿cierto? No solamente a nivel hogar, sino también a nivel empresarial ha hecho que pues las personas sean no le interesen las demás personas. ¿Listo? Por favor, activen las camaritas ahí para que quede el registro de día. Hoy en día uno se expresa mejor por un teléfono que personalmente. ¿Se ha visto? ¿Sí se ha dado cuenta que así es hoy en día? Sí, claro. Hablan mejor por teléfono, y sí, no sé qué, y el emoji, y están de frente y ya ni hablan. Y el problema del teléfono es que ni siquiera cuidan la orografía, porque escriben unas vainas benditas. Como caiga, no hay tiempo de revisar, ¿cierto? El mensaje que yo estoy enviando. Entonces uno tiene que también, yo no estoy en contra de la tecnología ni nada de eso, sino que sí uno tiene que también tener mucho cuidado, ¿cierto? Con ese tipo de información y cómo la maneja. ¿Listo? No les dejo, porque los que tienen que trabajar ya se tienen que ir. Mañana volvemos y seguimos hablando, entonces hablamos mañana si Dios quiere. ¿Listo? Gracias. Que Dios me los bendiga, una buena Gracias, tarde. profe. Gracias, profe, hasta luego. ¿Listo? Hablamos entonces mañana. Dios me los bendiga.